Hoy llueven palos en el canal y es que no todo en la Euroliga es positivo y hoy vamos a dar 8 situaciones, jugadores o momentos que han sido decepcionantes en esta Euroliga 23-24. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy para hablar de decepciones, de chascos, de momentos que no me han gustado. Y hoy pues nos frenamos un poco para ya, yo creo que cerrar la programación específica de temporada regular y hablar de jugadores que han decepcionado, entrenadores, equipos, bueno, creo que son piezas llamativas y que alguna incluso tiene capacidad de réplica, otras no, porque llevan ya un par de semanas en su casa y alguno, creo que alguna más, pero me parece que es interesante poder charlar sobre esto y debatirlo, porque ahora hay otro tema importante, en paralelo a esta pelea comienza también el mercado de Euroliga, porque van terminando temporadas regulares, equipos que se mueven, el mercado de entrenadores, bueno, todo esto, que ya sabéis que aquí lo contamos todo, así que no te lo puedes perder. Vale, la dinámica es sencilla, lo hemos hecho en otras ocasiones también, es reflexionar, ¿vale? Poneros casos encima de la mesa y entender. O sea, decir, por ejemplo, yo qué sé, por poner un nombre que veo por aquí, decir, oye, no, Milán ¿es un fracaso? Probablemente como equipo es un fracaso y habría que hacer una reconstrucción que creo que intentaré traeros a un contenido de este estilo próximamente, dándoos mi opinión de lo que yo haría para construir un equipo competitivo. Pero creo que decirlo eso, entonces yo diría, mira, pues ya está, han fracasado, pim, adiós vídeos, acabó. No, vamos a ir un pelín más allá y vamos a buscar diferentes nombres. Si quieres añadir alguno más, te leo aquí en comentarios. Si lo quieres razonar, todavía mejor que mejor porque puede ser bastante chulo. Primer nombre, un entrenador que, fíjate, llegaba debutante a la Euroliga y que no consiguió cambiar el rumbo de su plantilla y de hecho cuando él llegó cambió, o sea, cuando él se fue cambió radicalmente y ya está eliminado. Hablo de Erden Chan, que fue subcampeón la pasada temporada con el Tour Telecom ante Gran Canaria, os acordaréis, en aquel incidente con la guagua, que se dio un golpe, el collarín y tal, en la final de la Eurocup, y bueno, pues este año le daban el proyecto de Anadolu Efes, era el sucesor de Ergin Ataman, y las cosas no fueron bien, la verdad, no fueron nada bien, y eso que le dieron una plantilla muy potente. Alguno dirá, hombre, perdió a Vasa Micic, vale, pero ganó a Darius Thompson, mantuvo a Shane Larkin, tenía a Will Clyburn. Los problemas físicos también han sido un factor importante, pero creo que él no tocó las teclas necesarias para convertirse en un entrenador relevante. De hecho, cuando llegó el cambio y Mijatovic, que era el asistente, tomó el relevo y creo que simplificó muchas cosas, bueno, pues hizo que el equipo cambiara. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es cesado, fíjate, en Euroliga hay diferentes situaciones. Bueno, es nombrado entrenador del año en la Eurocup, es decir, que no era alguien que no fuera conocido, con un gran currículum, había sido asistente de Zeljko Obradovic en Fenerbahce. Bueno, él lo cesan con un balance de 9 victorias, 15 derrotas. ¿Vale? Fuera de todo tipo de escenario de playoff. Y ahí, bueno, pues ahí es donde se termina su andadura. Termina el 1 de marzo de 2024, si no me equivoco. Eso es, el 1 de marzo. Le cesan. Cuando él se va, hasta la eliminación de play-in, que lo meto en otra categoría, 8 victorias, 2 derrotas. Ha cambiado el rumbo, ha cambiado bastante. La verdad que el cambio fue relevante, vimos un equipo menos encorsetado, vimos un equipo en el que según se han ido sabiendo cosas, pues tenía ciertas confrontaciones con gente importante del vestuario, y bueno, pues es un cambio evidente. Veremos si su destino es volver a la Eurocup, quedarse en Liga Turca, probar otro tipo de mercados. Lo que en realidad es que el Efes en general ha fracasado, porque para mí caer, después de haber hecho todo lo más difícil, meterte noveno y caer en casa con el Efes, con la Virtus, me parece un fracaso del mismo nivel que el de Partizan, el de Olimpia y otros que se han quedado por debajo, pero la realidad es que Erden Chan creo que es protagonista. De cara al año que viene está sonando ya Xavi Pascual, veremos si Will Clyburn, que se autoproclamó otra vez volviendo a ser el mejor alero de Europa, pues da ese paso adelante otra vez, y se queda Shane Larkin, que dicen tener oferta de renovación y propuestas para salir. ¿Qué pasa con Darius Thompson? Que se mueve en el mercado, pero es un equipo que tiene que cambiar cosas, porque incluso fichó cosas en el mercado que tipo, pues Dano Tulu no les ha ido ni tan mal, pero para mí les ha faltado un punto, y yo creo que la figura de Erden Chan queda un poquito tocada. Metiéndonos en playoff, os voy a hablar de un caso, ¿vale? Muy llamativo, que es la figura de Donta Hall, que lo he citado, uno, como para posibilidad de salir de Mónaco, y dos, como una de las decepciones de la temporada. ¿Por qué? Bueno, a mí Donta Hall es uno de los jugadores más fantásticos de ver, porque además incluso que me ha tocado mucho de narrar partidos de Mónaco, me ha tocado siempre mates, tapones, saltos inverosímiles, pues es un jugador que vive en otro piso, pero la realidad es que este año es su peor temporada de las que lleva en Europa. Yo me acuerdo cuando sonó para Unicaja y lo fichó Mónaco y dijimos, qué animal de jugador ha fichado, cómo juega por arriba del aro, cómo bloquea y continúa, qué rebote ofensivo. Bueno, pues este año jugado 14 minutos de media, 5 puntos, 3,6 rebotes.
rebotes. Muy poco. Esto no implica que no vaya a acabar bien la temporada, pero creo que su impacto o su evolución ha minimizado. Desconozco si no está tan bien físicamente, si prefieren jugar a otra cosa, ¿no? Si prefieren mantener un perfil más clásico, ¿no? Como Tieyunas. Pero la realidad es que él, que es un pívot puro, bueno, y que este verano se le protegió para que no saliera. De hecho, creo que los 2 veranos ha renovado o ha cambiado sus condiciones contractuales. No ha brillado. ¿Puede cambiar? Sí, me parece un jugador que en una eliminatoria contra Fenerbahce, siendo con lo rápido que bloquea y continúa, lo rápido que es, porque tiene piernas de un 4 prácticamente, pues puede ser un jugador importante. Pero para mí, la temporada de Donta Hall es de las más decepcionantes en las posiciones interiores de pívot, que yo esperaba algo, en este sentido. Tercer nombre, vámonos a la Virtus, porque la verdad, y va unido con Efes también, el nombre de Ante Sisic merece una reflexión. Empezó la temporada en Efes, precisamente con Erden Can. Es su segunda temporada, porque primer año fue con Ataman, bueno, pues la cosa fue mal, fin de proyecto, lo que sea. Empieza con Can. No juega nada. De hecho, llegan los problemas y acaban fichando a Noturu, que le quita los minutos. Tyreek Jones, que venía de la mano de Tour Telecom con Erden Can, también le adelanta por la derecha. Vale, no hay problema. Su agente, que es Misko Renato, y lo mueve y lo ficha a Virtus, equipo de moda, en la Euroliga en ese momento. Ha jugado 17 partidos, si no me equivoco, 3 solo de titular, si no me equivoco también, 3 de 15 en temporada regular, esto al menos, 3,5 puntos, 2,7 rebotes en un equipo en el que estaba Brian Dunston, un exjugador Jordan Mickey, porque me da mucha pena, no lo meto ni como decepción, porque ya hace tiempo que no espero muchas cosas de Jordan Mickey, y antes sí le he visto muy mal, y yo recuerdo a antes sí verle jugar con Budućnost antes de irse a la NBA, siendo un pívot que parecía que podía, no voy a abarcar una época, pero sí un jugador que en Euroliga haría 12-6 con la gorra hasta los 35 años. Pues la realidad es que está muy por debajo, y a mí, ¿sabes lo que más me sorprende? Además lo vi hace 4 o 5 días en directo, que está muy lento. Pero muy lento, es que le cuesta moverse, atacar las líneas de fondo. Es un jugador además muy limitado en su juego, porque tampoco pasa muy bien, siempre se limita a jugar sobre todo ganchos de derecha, no tiene lanzamiento para ponerse de cara, no es defensivamente top. Espero que mejore, la verdad, pero antes sí me ha sido para mí una de las decepciones, cambiando de equipo y no encontrando su lugar. No salimos de los pivots para encontrar el cuarto nombre de esta lista. Y es un jugador que yo esperaba mucho, que se ha hablado tantas veces de él para poder venir a Europa, que ha dado mucha rabia no verle al nivel que se esperaba. Yo creo que el concepto del fichaje estaba bien tirado, pero le faltaba alguien al lado que le diera consistencia y defensa durante toda la temporada. La tuvo un pelín con Caboclo, pero estoy hablando de la figura de Frank Kaminsky, un jugador, un mito del baloncesto universitario, Universidad de Wisconsin, compañero de Nigel Hayes Davis y de Sam Dekker, que juega también en Londres en la Eurocup. Llegó con una vitola de decir, bueno, llega alguien que en el baloncesto FIBA se puede salir. A ver, los números son 9 puntos, 3,4 rebotes, 40% en triples. Malos no son, pero creo que su inicio de temporada, donde le cargaron una responsabilidad de ser un poco el center titular del equipo, no le acompañó nadie hasta que llegó Bruno Caboclo, que luego apareció, pero se acabó hundiendo al final de temporada, porque el propio Bruno Caboclo es caótico en sí mismo. Pues creo que es un jugador que para mí ha decepcionado. Y sinceramente, ver a Zeljko Obradović y Frank Kaminsky fuera de los playoffs, o al menos no haberse metido en los play-in, creo que es bastante decepcionante. ¿Es un buen jugador para Europa? Sí. ¿Me lo seguiría quedando? Sí. ¿Le tendrías que poner un Lesort o un pivot físico a su lado? Por supuesto, si no lo tiene muy difícil. Y el otro problema que tiene Kaminsky, que actuando de power forward, claro, es un jugador que no puede tampoco defender jugadores tipo, yo que pienso, Chima Moneke, jugadores así, Gerson Yabusel, un Alfa Diallo de turno que se ponga a jugar en posiciones interiores, Jabari Parker, no puede, porque es un jugador demasiado grande, no tiene gran desplazamiento lateral y ahí sufre mucho. Es decir, una encrucijada interesante para ver qué es lo que se plantea el propio Frank Kaminsky y también Zeljko Obradović de cara a la próxima temporada. Y me quedan 4 casos. Uno, de un equipo que está jugando los playoffs y que está inmerso en esta pelea, que es Panathinaikos. Panathinaikos es cierto que hablamos de lo positivo, que es Lesor, que es Mitoglu, que es Kendrick Nunn sin duda, o Kostas Setsoukas, o el propio Orgin Ataman, que le ha cambiado la cara al proyecto, pero hay que hablar de las caras B, de decepciones, de jugadores que firmaron y que han ido mal, incluso con los que ha tenido algún tira y afloja. Hablo de la figura de Juancho Hernán Gómez y de la figura de Luka Vildoza. 2 jugadores de un talento especial, 2 jugadores que yo creo que tienen que ser entendidos de una manera particular. O sea, creo que tienen, por el estilo de juego y por el perfil de nombres que estamos hablando, nombres que no son los convencionales, y yo creo que la temporada de los dos, cada uno en su grado, ha sido decepcionante. Juancho llegó con un contratazo desde NBA, optó por esa oferta antes de meterse un poco en la pelea por ir Barça-Madrid, 4 puntos, un rebote para él. Es cierto que me decían los compañeros de Clutch Data, defensivamente ha dado muchas cosas, es cierto, pero creo que lo que se esperaba de él y con el potencial que le hemos visto, que probablemente hayan sido muchos momentos clave con la selección y sobre todo aquella final del europeo,
nos hacía presagiar que sería un jugador más dominante. Y la realidad es que 4 puntos, un rebote, pues no son cifras de jugador relevante en Europa. Y el caso de Luka Vildoza, yo creo que aquí hay contexto. Yo tengo la sensación de que Luka es un jugador que lo conozco hace muchos años y de haberle visto crecer en la élite de Europa con Baskonia. Creo que es un jugador que necesita estar muy cómodo, con muchas oportunidades y muy bien rodeado. Aquí está bien rodeado, pero no tiene el contexto adecuado. Con esto no eximo al jugador de culpa. Quiero que entendáis un poco. Ha acabado con 5,6 puntos y 1,5 asistencias, pero Luka necesita muchos balones a su disposición. Necesita ser un jugador que se sienta relevante dentro del grupo, y desde que llegó Kendrick Nunn, pues Grigoni se apartó al alero y su posición quedó totalmente cubierta. Luego es cierto que él acumula problemas físicos. Tuvo aquel rifirrafe en el que Ataman le critica abiertamente pidiendo más tiros de los que debería tomar. Grigoni le responde, mucho jaleo a su alrededor. Yo insisto y creo que el nivel de Luka Vildoza probablemente sea en un equipo un pelín más bajo de exigencia, en esa pelea del séptimo o hasta el 12, y ahí podría brillar. Pero vamos a ver qué pasa en verano, porque creo que es un jugador muy interesante. Al menos para este tipo de equipos le puedan dar una vuelta. Como pasó con Kyle Guy. O sea, Kyle Guy no es mal jugador. Le pasó lo mismo. Lo que pasa es que él decidió tomar camino rápido, encontró sitio en Tenerife y ahora, comentaba el de Chema de Lucas, que conseguirá pasaporte y probablemente renueve con el nuevo Tenerife a expensas de que haya ofertas Euroliga. Me quedan 3, que voy rápidamente. 1. Fenerbahce tiene un jugador del que hay que hablar, Expediente X, el que forzó un conflicto entre el mejor o el más relevante agente de Europa con Partizan de Belgrado. Hablo de Misko Ranatovic y Partizan, hablo de la figura de Jan Madar, que jugaba bastante con Itudis, pero llegó Saras, no entendemos el motivo, desapareció completamente. Uno de los mejores jugadores jóvenes de la Euroliga, que dejó unos playoffs también con Partizan tremendos, un gran defensor sobre balón, que está en 14 minutos de juego, solo 4 partidos de titular en 28 partidos que ha disputado en temporada regular, 5 puntos, un rebote. Muy poco bagaje, muy poco. La verdad que sensaciones contrariadas con Jan Madar, que tiene un contrato de 3 temporadas. Saras se va a quedar y veremos si hay un cambio sustancial. Saras ya sabemos que tampoco se casa en este sentido. Calates y él no acabaron bien en Barcelona, pero lo está utilizando y le está dando un rol relevante. Así que veremos si estos playoffs también le permiten cambiar un poco su espacio y convertirse en un jugador más de rol y ganarse los minutos. Séptimo caso. Nos vamos al Barça, porque quiero hablar de 2 situaciones, de algo que nos comentaron mucho, que yo fui muy escéptico desde el principio y que en realidad pues se ha cumplido, que a día de hoy, estamos inmersos ya casi a finales de abril, pues no han tenido participación. Hablo de la evolución de los jóvenes, ya no hablo de la cantera, de 2 que están en primera plantilla, Jace Nagy, Rokas Jokubaitis. 2 nombres que no han brillado y que apenas han tenido oportunidades. Probablemente muchas más Jokubaitis, que también pues hasta la llegada de Ricky, algún problema físico en el perímetro había jugado, y la verdad que fuera de lo que es el manto Saras Jasikevičius no le hemos visto bien. Veremos este verano con la selección en el preolímpico y luego si decide cambiar de aires o no, pero a mí es un jugador que me encanta, pero creo que no ha encontrado su sitio. Eso sí, creo que se ha apagado a día de hoy la opción NBA. Y el otro es Jace Nagy, que le habíamos visto brillar con Saras, ser un jugador que físicamente podía marcar diferencias y era algo que repetíamos el año pasado. Nagy en cualquier equipo Euroliga jugaría 15-16 minutos, en el Barça no. Y este año que han sumado la figura de Billy Hernán Gómez, pues bueno, todavía ha ido a menos porque él tampoco ha evolucionado hacia tener un tiro exterior. Es cierto que en ACB puede tener algo más de protagonismo, pero yo en Euroliga esperaba más impacto de este jugador, que puede ser relevante en la eliminatoria con el Olympiacos. Pero creo que ahí Grimau, por un poco por las exigencias del guión, que yo lo veía bastante claro, pues no ha podido encontrar su lugar. Y por último, Ignaz Braddeikis es el último caso, además así seguimos en la serie entre Barça y Olympiacos, de decepción. Muy pocos partidos de titular, un jugador que llegaba para ser el desatascador, que yo creo que no lo era, pero lo firmaron en septiembre ante todos los problemas que tenían en la creación de juego. 10 minutos de media, 4 puntos, ni 2 asistencias, 22% en triples. La verdad que Ignaz Braddeikis, primero, venía de la NBA con mucho hype, consiguió ir a Zalgiris, lo hizo para mí bastante bien metiendo al equipo en playoff, un jugador que pretendió Baskonia en su momento, me acuerdo, en aquella pelea, y luego pelea deportiva, y este año pues bueno, se lo arrebatan después de un buen mundial, un correcto mundial. ¿Es un jugador del clutch? No lo tengo claro. ¿Es un buen generador? Probablemente. ¿Se equivocó yendo a un equipo como Olympiacos? No, yo creo que la realidad es que el contexto no le ayudaba, porque no era el jugador que necesitaban. De hecho, volvieron a ir a Kaunas a por Nasmith Rulon, han fichado a Moser Wright, han fichado a Filip Petrusev, y no han encontrado la llave, excepto Moser Wright. El resto han sido jugadores intrascendentes dentro de la plantilla, y yo creo que lo que tenían que haber fichado es un Kendrick Nunn, un jugador de ese estilo, que es lo que pretendieron, y yo creo que a Braddeikis vuelvo a hacer el símil que alguna vez hemos hecho. A la lavadora no le pidas que te haga una pizza. Así, y Braddeikis es muy buen jugador, pero no le podemos pedir estas cuestiones. Hay más situaciones. Si queréis segunda parte, pues podéis pedirlo por aquí abajo en el canal, pero me gustaría que vosotros me diréis vuestro feedback. ¿Cuáles creéis que han sido las decepciones más grandes de esta Euroliga 24-25? Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.